Soledad y Eduardo, te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo definirías la jornada de ayer en cuanto a anuncios, orden de los anuncios? Creo que fue una jornada muy interesante, diferente a las que veníamos viviendo. La sociedad ya no toleraba más, de algún modo, esto de cada 15 días la repetición de lo mismo. Y de a poco se fueron cambiando los escenarios y los modos. El hecho de que haya sido por redes sociales es toda una novedad. Creo que indica de algún modo de que no se quería más a los tres en escena o a los gobernadores en primer plano dando quizá una mala noticia o una noticia de la cuarentena que se prorrogaba con las mismas explicaciones de siempre. Entonces creo que se hizo de un modo con mayor prudencia, con un perfil más bajo, para nutrir de mayor tranquilidad. Pero Gabriel, perdón, a la ciudadanía. justo en el momento... Creo que ahí está el contraste, la paradoja, lo difícil de explicar. Por eso creo también el perfil bajo. Y aparte hay algo más, que no solamente es la cuestión sanitaria la que impone esa contradicción o ese contraste, sino la cuestión política. Hace creo que 40 días o 30 días dijimos juntos en el noticiero de América los tres que empezaba la campaña política y la cara era, oh, no te puedo creer, otra vez viene la política que se impone 2021 y sin embargo lo que sucedió en este último tiempo es que la imprudencia o la impaciencia hacia 2021 está reinando en el escenario político. ¿Qué viste con mucho recurso para responderle a Alberto Fernández? Cosa que no hubiera entrado en otra ocasión, ¿no? Larreta antes se desmarcaba, pero ahora fija una posición un poquito más fuerte, siempre con la intención de desdramatizar las cuestiones que van sucediendo. Eso no está mal, tratando de entender de que el consenso y el respaldo es lo más importante en este momento. Entonces, creo que si hablamos de imágenes positivas, que la de Alberto siempre fue muy alta y la de Larreta también, pero la que menos cae es la del jefe de gobierno porteño, yo creo que porque siempre agradece el trabajo en equipo, le da un reconocimiento a los ciudadanos por el esfuerzo que brindan y se maneja en este fino equilibrio y difícil entre las aperturas necesarias por el tema económico, pero también cuidando la salud de todos. Eso es la intención, la jugada que hace Horacio Rodríguez Larreta en este contexto de tres. Sí, si bien parecían escuelas, que creo que ahí sí manifiesta quizás lo que pudo haber sido el detonante de la tensión en la reunión de la mañana. Sí, dos cosas creo que puntuales. Con respecto a la educación, me da la sensación de que hay una confrontación directa en donde los dos polos están dando su mensaje, y son dos mensajes fuertes. Tanto el ministro Trota diciendo vamos a cuidar la salud y el protocolo no es como debería ser, y la jugada del jefe de gobierno y de la ciudad de Buenos Aires es decir, y nosotros estamos intentando abrir la educación y nos están negando. Entonces me parece que en ese juego, en ese contraste, es la máxima confrontación a la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses. Tengo esa sensación. ¿Cuánto tuvo que ver la renovación del Senado, lo que viene en diputados, que será muy prolongado? ¿Cuánto tuvo que ver en esta ruptura, si se quiere, o por lo menos en esta amistad que se resquebrajó, ¿no? Y yo creo que mucho. Me parece que cuando los que consensúan, los negociadores, los que están en acuerdo, los que gestionan la pandemia, tienen que trabajar por la salud de los argentinos y reactivar la economía, cuando se cuelan los mensajes hacia los propios, los más confrontativos, los que tienen una agenda propia, que es más partidaria que nacional, probablemente, pero que se quiere explicar como que es un valor necesario para todos los argentinos, ahí es donde entramos en estos conflictos que dividen más de lo que unen. Quiero preguntarle a Gabriel, porque, a ver, sabe que hay un problema nacional, digamos, el tema de la pandemia, que obviamente nos tiene todo dentro de esa bolsa. También hay partidos políticos con intenciones de querer tener más diputados, más senadores, más concejales, más legisladores. Totalmente de acuerdo. Ese es el escenario conflictivo que se nos presenta. Pero decía antes, impaciencia e imprudencia. Hay de eso, porque una cosa es el armado interno que deben hacer los partidos políticos, los dirigentes, el posicionamiento y la estrategia en comunicación política, pero la otra es hacia la ciudadanía. Hoy la ciudadanía tiene otra agenda. El mundo no gira alrededor de la política en este momento y sin embargo la política tiene una necesidad de imponer agenda por afuera de la pandemia que la verdad que es llamativa y alarmante. Ahora, digo, yo me pongo en el lugar y de tensión y de estrés de nuestro sistema sanitario.
Yo creo que el escenario en general hace ya bastante tiempo que es de confusión, pero es de confusión en el sentido de que los ciudadanos ya de alguna manera se dieron el protagonismo o la intención, mejor dicho, de entender realmente lo que sucede. Hay mucha información, pero poca comunicación, poco horizonte, y esto lo vemos hace tiempo, porque cuando se repite más de lo mismo y en realidad después los datos se confrontan, etcétera, lo que al comienzo fue muy claro que era cuáles son las recomendaciones y los síntomas, después se fue transformando en algo que de alguna manera yo diría que como argentinos le fuimos dando un poco de cintura, ¿no? Porque abrir en el momento en que tenemos más casos suena una contradicción. Abrir, flexibilizar en el momento en que hay más fallecidos también. Ahora, ¿era necesario? Y quizás sí, pero no en este timing. Parece que tenemos un timing más europeo con unos meses de diferencia. Ahí es donde decimos si fuimos pioneros o exagerados o sobreadaptados en cuanto a la medida tan restrictiva al comienzo. Uno podrá decir, finalmente el gobierno tuvo aprobación, le fue bien, los casos seguramente no fueron la cantidad enorme de otros lugares del mundo, pero ahí está el equilibrio entre la economía y la salud. Y un punto chiquito, muy chiquito hacia el 2021. ¿Con qué se va a votar? ¿Con el resultado de la pandemia o con el bolsillo del 2021? Y ahí está la ecuación que está haciendo el gobierno y todos los partidos de oposición también. Ahora, Gabriel, cuando lo hablan, tanto el presidente como Larreta, y Kicillof veremos cómo responde, están tratando ya de jugar más fuerte, de jugar su propio juego. Se terminó lo que estaba montado. Sí, no sería tan extremista en este sentido de decir que ya se ha roto. Yo lo que creo es que sacamos las cartas más convenientes en cuanto a la pandemia con respecto a los consensos, los respaldos y la intención de trabajar en conjunto, en equipo, en lo mejor que se pueda, pero claramente la ruptura que vos mencionás en cuanto a lo político mirando 2021 existe, se juega, hay un trabajo, digamos, de rosca política que lo llaman, pero que no cede. Esto es algo muy argentino. ¿Y quién capitaliza, digo, hoy, de las figuras excluyentes? ¿Quién capitaliza más o puede capitalizar más este momento? Mirá, todos los que fueron conductores de crisis en general subieron en aprobación. ¿Quiénes capitalizan? Los que generan una buena conducción, los que guían, los que explican, pero sobre todo los que tienen consensos y no buscan la riña política. Yo creo que la riña política es esa imprudencia, esa impaciencia de dirigentes que el mismo fuego amigo los lleva a tener que confrontar cuando en realidad todavía requeriría un tiempo más de prudencia, paciencia y moderación en cuanto al manejo de la crisis sanitaria y la consecuencia económica. Gabriel, quiero preguntarle por el top 3 de las preocupaciones de la gente. Con las filminas y el detalle, sobre todo la respuesta a las preguntas periodísticas, ¿eso le estaba restando? Yo creo que la presencia y la disponibilidad, la cercanía, la conexión con los ciudadanos suma. Si es de 5 minutos, seguramente sea pensado con un mensaje específico para los ciudadanos. Lo que pasa es que lo que esperábamos era que esos 5 minutos se den en las conferencias anteriores. Las de 1 hora, 1 hora y 20, 1 hora 50, esperábamos un mensaje más resumido, más simple y más contundente. Quizás eso era el fenómeno de lo que tendríamos que haber pensado como herramienta de comunicación coherente. Estuvimos por ahí discursos más largos para comparar. Es que es paradójico, pero es lo que sucede. Parecería como que está preparado de este modo a propósito, como que, bueno, no hay tantas cosas que decir, no volvamos a repetir lo mismo. En este momento la verdad es que hay determinadas preguntas que son difíciles de contestar, que quizá requieran una explicación y otra vez una conferencia de 1 hora y media. A mi criterio, lo que sucediera de algún modo equivocado como herramienta de comunicación era lo anterior, digamos, las conferencias tan largas, tan extenuantes, en donde en realidad la ciudadanía no estaba prestando atención. Quizá en nuestro círculo rojo, el periodismo, la dirigencia política, sí, pero la ciudadanía esperaba el resumen que le hacían los medios posteriormente. Gabriel, ¿qué ves hacia adentro en este tiempo en el que parece que las fichas empiezan a moverse de manera más dinámica? Se dan fenómenos parecidos, es paradójico, ¿no? Pero se dan fenómenos parecidos en el que los primeros 100 días, por llamarlo de alguna manera, no de gobierno, sino de pandemia, creo que estábamos todos mucho más prudentes, mesurados, buscando darle apoyo a quien gestionaba. Diría Kicillof, Larreta, los gobernadores, obviamente el presidente de la Nación. A partir de que
empiezan a cosecharse algunos resultados que no se esperaban, que esto se prolonga en el tiempo mucho más allá de lo que realmente nos hubiese gustado, de que el 1 de septiembre, que iba a ser una fecha como clave en el que decíamos, bueno, viene el buen clima, la verdad que vamos a estar mucho más flexibles con la pendiente cayendo, lo que nos encontramos es con una pendiente subiendo, aparece de alguna manera ese fuego desde adentro que le pide a los dirigentes que bueno, ya está, basta, la gente ya se cansó de la pandemia, de la cuarentena y de este tema, hay que hablar nuevamente, hay que ganar la agenda con la política y priman las agendas tanto del oficialismo como de la oposición que tiene que ver con, más que nada, con internas partidarias que con los valores que necesita la ciudadanía sostener. Quiero preguntarle a Gabriel. Muchas gracias por hablar con nosotros. Si es el comienzo de una campaña electoral, va a ser la más larga de la historia, ¿no? Bueno, me haces decirte una cosa importante. En el 2018 se pensaba que iba a ser una campaña corta, la del 2019, y fue larguísima. Así que quizá nos encontramos con otra, como vos decís, muy, muy larga. Gracias por haber hablado con nosotros. Abrazos. Por favor, un placer. Saludos para todos. Bueno, y hablando de todos estos casos.